Gracias, Vivi. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias a todos los participantes en este nuevo webinar. Bueno, como, como decía Vivi, tenemos gratamente unos participantes recurrentes, lo cual nos complace mucho. Y bueno, pues los temas son tan largos, son tan densos que por eso decidimos este ciclo de webinars y pues vamos a empezar con este tema acerca de cómo han evolucionado las especificaciones analíticas de desempeño con respecto a variabilidad biológica. Pues con respecto a variabilidad biológica, obviamente hemos tenido muchos cambios. Quisiera confirmar si están viendo mi pantalla. Quisiera confirmar si están viendo mi pantalla en este momento. Bueno, sí, veo que hay unas manitos que me dicen que sí, muchas gracias. Estoy intentando aquí algo más. Bueno, Viviana va a ir haciendo durante el recorrido el clásico Kahoot para que los documentos que yo les voy los documentos que les voy a presentar a quienes estén presentes en el Kahoot, pues lo vamos a incluir en las listas de las personas a quienes les vamos a enviar estos documentos. Discúlpenme que es que tengo una situación acá con el movimiento de la presentación. Que, bueno. Ok. Bueno, vamos a hablar acá de variabilidad biológica. No es exactamente que antes de la Sociedad Española de Química Clínica no tuviéramos especificaciones analíticas de desempeño basadas en variabilidad biológica, porque realmente ya desde Tonks, es más o menos 1964, él ya generó en una publicación, en un webinar que nosotros hablábamos hace unos meses, él ya había generado una publicación en la Clinical Chemistry en donde daba una lista de especificaciones analíticas de desempeño que pues en ese momento no se llamaban así, pero daba como una especificación de desempeño, guía para que los laboratorios tuviéramos en cuenta que cuál debería ser el error que se debería permitir en los laboratorios. O sea, ya había algo ahí. Ya había desde 1964 una estructura derivada de variabilidad biológica. ¿Por qué? Porque Tons ya hablaba de que esa especificación de desempeño debería ser una parte del intervalo biológico de referencia. Entonces, en esa medida, como ya hablaba que era una parte de ese intervalo biológico de referencia, finalmente cuando se determina el intervalo biológico de referencia,
indirectamente estamos hablando de la variabilidad de un analito en una población. Entonces, pues ya había obviamente una idea de especificación analítica de desempeño derivada de variabilidad biológica. Sin embargo, no teníamos como tal una base de datos. Las bases de datos empezaron a formar más tarde y estas bases de datos pues se empezaron a consolidar en diferentes publicaciones, pero la Sociedad Española de Química Clínica pues realmente realizó un trabajo excelente al ir consolidando todos estos documentos y todas estas publicaciones en su página y las iba actualizando. Hoy en día, la Sociedad Española de Química Clínica ya ha declarado que ellos no van a actualizar más esa base de datos. Eso es algo que está haciendo en este momento la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Eso es algo que ellos están haciendo. Y coloco aquí en la mitad este libro, que es un clásico, obviamente, de la literatura de variabilidad biológica, que publicó el doctor Callum Fraser en el 2001 y que obviamente pues ya nos ponía ya en una posición de empezar a hablar de variabilidad biológica. Yo recuerdo muy bien que conocí al doctor Callum Fraser hace bastantes años y lo conocí en un congreso en Sao Paulo y a las conferencias que él dio hace como unos 25 años asistimos como 4 personas nada más en un congreso en que había miles de participantes porque hace 25 años todavía el concepto no estaba tan hace 25, 20 años, el concepto de variabilidad biológica no se enseñaba, bueno, de repente ahora tampoco se enseña tanto en las universidades a los profesionales de laboratorio clínico, pero en esa época mucho menos. Bueno, entonces acá un poco me complace mucho, compartir esta foto. Con el doctor Callum Fraser. Esto es en un espacio en Chile, que volvimos a coincidir con el doctor Callum Fraser. Y por supuesto, el libro autografiado por él. Y me complace mucho recomendar este libro, que a pesar de que es un libro que tiene tantos años, sigue siendo un clásico de la literatura relacionada con variabilidad biológica y sigue siendo vigente, ¿no? Aún hoy, eh, todo lo que está escrito de variabilidad biológica, todas las fórmulas que sigue utilizando la Federación Europea de Medicina del Laboratorio y todos los artículos, pues contemplan lo que él plasmó en este libro. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Parte de lo que el doctor Calvo Fraser nos enseñó es esto. ¿Cuáles son los componentes de la variabilidad biológica y qué entendemos por variabilidad biológica en el laboratorio clínico? Entonces, pues bueno, hay un aspecto que es la variabilidad biológica intraindividual. Esa variabilidad biológica intraindividual es la fluctuación que tiene un analito en un individuo. Es la fluctuación alrededor de un punto homeostático que tiene mi glucosa en mí, o en David, o en Viviana, o en cualquiera de los participantes. Es esa, cómo varía los valores de un analito alrededor de un punto homeostático. Entonces, esa variabilidad que tiene mi glucosa en mi organismo, a esto le llamamos variabilidad biológica. Esta variabilidad biológica, pues ha sido calculada muchas veces en muchos estudios, y a partir de esos datos de variabilidad biológica es que desde, desde la época de la Sociedad Española de Química Clínica, se calculan
las especificaciones analíticas de desempeño para que en el laboratorio clínico tengamos una idea y digamos, bueno, ¿y cuánto debo aceptar yo de imprecisión o de sesgo o de error de medición cuando le reporto a mi paciente el colesterol, la glucosa, los triglicéridos? O sea, de ahí se derivan las especificaciones analíticas de desempeño de estos datos de variabilidad biológica intraindividual y de variabilidad biológica interindividual. Entonces, eso es variabilidad biológica intraindividual, cómo varían dentro de un mismo individuo las concentraciones de los diferentes analitos. Muchas publicaciones han indicado que la variabilidad biológica es una constante, es decir, que la glucosa varía en Aída Porras en la misma forma en que varía en David o en que varía en Valentina. Eso, digamos, como que a uno le parece, ¿cómo así, cierto? Es importante que tengamos en cuenta que lo que se ha publicado es que esa variabilidad biológica es una constante, no es una constante la concentración de esos analitos en los diferentes individuos. Es decir, la concentración de la glucosa o el colesterol o los triglicéridos o la albúmina en mí, ¿cierto? Pueden tener una concentración distinta a la de otras personas, pero la forma en que varía, la variabilidad alrededor de ese punto homeostático es lo que se considera que es una constante. Ahora, hay otro componente de la variabilidad biológica y es la variabilidad biológica interindividual. Esa variabilidad biológica interindividual entonces nos habla de las diferencias y la variabilidad de un analito entre diferentes individuos que obviamente tengan una condición similar. Es decir, no vamos a hablar de cómo varía la glucosa en un paciente normal que en un paciente diabético, ¿no? Porque, claro, ahí variaría mucho. Pero esa variabilidad biológica interindividual nos habla de la variabilidad entre los puntos homeostáticos de diferentes personas que tienen una misma condición, ¿cierto? Que son igualmente sanos, por ejemplo. En esta gráfica que tenemos acá, esta es una gráfica del libro del doctor Callum Fraser, en donde él nos muestra la variabilidad biológica de la creatinina. Y entonces, como podemos ver nosotros, aquí está el punto medio y estos bigoticos que tenemos aquí alrededor de ese punto medio, pues lo que me habla es de qué tan pequeña o qué tan grande es la variabilidad alrededor de ese punto homeostático. Entonces, pues acá lo que vemos es que esa variabilidad es pequeña de la creatinina y aquí en este caso se compara con la variabilidad biológica del hierro, que como nosotros vemos acá, la variabilidad biológica del hierro es mucho más grande que la variabilidad biológica de la creatinina. Entonces, en este caso, estamos hablando de la variabilidad biológica dentro de un mismo individuo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo voy y me hago una prueba en el laboratorio de creatinina hoy y mañana otra vez y pasado mañana otra vez y durante una semana, los valores de la creatinina van a variar poco, no van a variar mucho. Pero al contrario, si me voy a medir hierro, el hierro puede variar mucho dentro de un mismo individuo entre la medición de un día a otro día. Es decir, que la concentración del hierro varía mucho alrededor de ese punto homeostático dentro de un mismo individuo. Entonces, hay valores que varían mucho, hay valores que varían menos, y esos son componentes de la variabilidad biológica que adicional, obviamente, uno de las aplicaciones de todos los estudios de variabilidad biológica, por supuesto, son determinar las especificaciones analíticas de desempeño,
pero hay muchas otras aplicaciones que tiene la variabilidad biológica en medicina y en el seguimiento de un paciente. Ok, entonces, bueno, ahora, ¿qué otras aplicaciones tiene, no? Por supuesto, a partir de variabilidad biológica interindividual, pues se ha determinado cuáles son las especificaciones de desempeño analítico para imprecisión, para sesgo, para el error analítico total, también para la incertidumbre de la medición. Es decir, que los datos de variabilidad biológica intraindividual que notamos usualmente así, CB sub I, y interindividual que notamos normalmente así, CB sub G, así están en la literatura, pues son base para determinar especificaciones analíticas de desempeño, para error total, para imprecisión, para sesgo y también para incertidumbre de la medición. Ok, de hecho, en la página de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, pues tiene también dentro de su base de datos, también nos da el valor esperado de incertidumbre de la medición que deberíamos tener. Ahora, también una aplicación es el RCB, el Reference Change Value, el valor de referencia de cambio, que nos permite, la traducción de referencia del cambio en resultados es lo que se conoce en la literatura, que la mayoría está publicado en inglés, RCB, Reference Change Values, que nos indica cuánto es normal que varíe un resultado en un paciente que está en seguimiento, ¿cierto? Entonces dice, si fui y me medí la glucosa en el mes 1 y después vuelvo y me mido la glucosa en el mes 5, esa diferencia en la variación de mi resultado, yo lo comparo con el RCB, con el valor de referencia de cambio, y si varía más o varía menos que el RCB, me puede indicar que sí hay un cambio significativo o que sencillamente el cambio se puede dar por la imprecisión del método de ensayo que está usando el laboratorio, cambios de lote, sesgos y que no obedece a un cambio realmente en la condición del paciente. El RCB, infortunadamente, no se utiliza tanto en los laboratorios clínicos, pero es una de las grandes aplicaciones de los datos de variabilidad biológica. Otra aplicación es evaluar la probabilidad de que el cambio sea significativo, como digamos está derivado de este punto 2. Otra aplicación es calcular el índice de individualidad. El índice de individualidad me permite a mí correlacionar la variabilidad biológica intraindividual con la interindividual y me permite, a partir de eso se puede determinar si yo debo usar o no los valores de referencia para el seguimiento de un paciente. Y este quinto punto que me quedó aquí como cuarto otra vez es analizar la validez de esos valores de referencia poblacionales. Está derivado de este 4 porque cuando tenemos situaciones en donde la variabilidad biológica intraindividual es pequeña, y la interindividual es muy grande, entonces podría ser que un cambio significativo en mis resultados siga cayendo dentro de un intervalo biológico de referencia, porque sencillamente la variabilidad biológica interindividual es muy grande. Y si a mí me siguen comparando con ese intervalo biológico de referencia, me dicen, usted sigue dentro del intervalo biológico de referencia, es decir, lo que llamábamos antes los valores normales, pues eso puede significar que el médico puede interpretar que yo estoy normal, pero para mí puede ser un cambio patológico. Entonces, el índice de individualidad también es una excelente herramienta, no tan popularmente utilizada, pero es una excelente herramienta para el seguimiento de los pacientes. Ok. Bueno, hablando de esta base de datos de variabilidad biológica en medicina de laboratorio, pues ha sido posible, gracias pues
a la colaboración de muchos investigadores, pero también de muchas organizaciones, pues empezó más o menos desde 1997 a establecer esa base de datos que integraba, lo que hacía era que integraba la información de varias publicaciones sobre estudios de variabilidad biológica y bueno, pues inicialmente como que se diseñó como un sistema de puntuación para clasificar la robustez de esos títulos, de esos datos incluidos en estas publicaciones. Después, en el 2014, cuando el Consenso de Milán, que es otro de los, seguiremos con en otro de los webinars de este ciclo de webinars sobre APS, pues vamos a hablar de qué resultó del Consenso de Milán en el 2014. Pues en el Consenso de Milán pasaron varias cosas, de ahí se generaron obviamente una guía para que los laboratorios podamos escoger de dónde sacar esas especificaciones analíticas de desempeño. Pero bueno, en el 2014 se tenía una base de datos de 358 analitos. Esos 358 analitos pues han sido reevaluados. Es importante anotar que en ese momento Ana Carovén hizo una publicación, bueno, ella hizo la publicación, pero pues realmente en este consenso de Milán, que se llamó 15 años después de la conferencia de Estocolmo, que pues fue otro de estos consensos que generaba guías para que los laboratorios clínicos podamos definir de dónde sacar las especificaciones analíticas de desempeño. Entonces ahí del 99 al 2014, la conferencia en Milán se llamó así 15 años después de la conferencia de Estocolmo, definiendo especificaciones o objetivos de desempeño, objetivos analíticos de desempeño. Y se criticó mucho la precisión de algunas publicaciones, de algunos datos que habían sido incluidos en estos estudios de variabilidad biológica, porque, por ejemplo, esto es parte de lo que se publicó después del Consenso de Milán. Esa publicación de Ana Carovén es más o menos del 2015. Y entonces lo que ella coloca aquí es que seleccionó acá, agrupó las magnitudes como por matriz, siendo suero o sangre total o plasma o orina, y seleccionó las publicaciones que se habían hecho de estudios de variabilidad biológica y encontraba que lo que ella publicó muestra que un alto porcentaje de las publicaciones pues no contaban sino con una referencia, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ella habla que de todos estos mensurandos incluidos en estos estudios, un alto porcentaje solo tenía una referencia y eso era como una constante, como también para las publicaciones en plasma, en sangre total o en orina, lo cual hacía pues como que la fortaleza y el rigor de la publicación fuese puesta un poco en duda. Entonces, esto, por ejemplo, está en este documento. También ella en esta publicación habla de la antigüedad, de las publicaciones. Y pues encontraba esto, que muchas de las publicaciones pues se habían realizado en estudios de antes del 2000. Entonces, ¿qué situación se tiene con esto? O sea, aquí tiene que ver que la publicación sea del 2020 o que sea una publicación del 2001 o de 1998, pues tiene mucho que ver, ¿cierto? Porque finalmente esos estudios de variabilidad biológica se hacen en analizadores que
van cambiando y que obviamente todos sabemos que en el laboratorio clínico la evolución de los sistemas de medición es alta y en esa obviamente evolución de los sistemas de medición, pues también los desempeños de los analizadores han ido mejorando. Es decir, mientras que recordamos que antes teníamos métodos manuales, sistemas abiertos en donde decantábamos nosotros manualmente, lavábamos manualmente, pipeteábamos. Esto obviamente era un factor que adicionaba variabilidad al resultado. Es decir, que podría existir la posibilidad que un valor de variabilidad biológica reportado en un estudio hecho en 1990, esa variabilidad que se obtuvo del analito pudiera deberse más a una imprecisión grande del sistema de medición que a la propia variabilidad biológica del analito. Entonces, obviamente, la recomendación es que esos estudios se actualicen, se hagan con plataformas modernas. Estamos hoy en 2023 y hemos visto en el laboratorio clínico cómo se ha ido automatizando el laboratorio clínico, cómo los métodos son cada vez menos manuales. Ya un usuario de laboratorio maneja un instrumento de inmunoquímica que cuantifica 180 analitos y lo maneja una sola persona. Los reactivos han ido cambiando su presentación, ya no son de tapa abierta, o sea, los sistemas son refrigerados. Entonces, han habido muchos cambios en los sistemas de medición del laboratorio clínico que, por supuesto, han mejorado la variabilidad de los mismos ensayos. Entonces, obviamente, cuando Ana Carovene publica eso y dice, bueno, tenemos un montón de publicaciones de antes del 2000, eso hace que se pueda pensar que esos datos pueden de repente no ser tan confiables. Ok, para este estudio, para este trabajo, nosotros quisimos comparar los datos de variabilidad biológica publicados por la Sociedad Española de Química Clínica, que antes se llamaba Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Bueno, no sé si ha cambiado exactamente el nombre, creo que tiene un leve cambio en este momento, por la Comisión de Calidad Analítica, que hicieron esta publicación en el año 2000, el documento para quienes presenten el Kahoot que está creando Viviana en este momento, pues para quienes presenten se lo podemos enviar. Esos son como esos documentos reliquia que no son fáciles de conseguir. Pues este es de hace solo 23 años. Tenemos, por ejemplo, el de Tonks, también de 1974. Lo tenemos ahí como una reliquia. En este documento que se los voy a mostrar, ahorita me salgo aquí de la pantalla y se los voy a mostrar. Bueno, de hecho, quisiera como parar un momentico y mostrarles el documento. Voy a parar un momentico y les voy a mostrar el documento para que todos lo podamos ver. Por favor, me cuentan si están viendo mi pantalla. Sí, señora, sí se ve. Ok. Entonces, este es el documento publicado en el 2000 y acá, pues, hace la descripción. Aquí están las fórmulas que se utilizan. Estas fórmulas todavía se utilizan, ¿no? Estas fórmulas están en el libro del doctor Callum Fraser. Son estas las fórmulas que se utilizan en este momento para calcular la imprecisión máxima permisible.
para especificaciones mínimas, deseables y óptimas. Un porcentaje, en el caso de mínimas, el 75% de la variabilidad biológica intraindividual. En el caso de deseables, el 50% de la variabilidad biológica intraindividual. Voy a ponerlo acá para resaltarlo. Y en el caso de óptimas, el 25% de la variabilidad biológica intraindividual. En el caso del error sistemático, todavía utilizamos esta fórmula, que es el 37.5% de la raíz cuadrada de los cuadrados de la sumatoria de los cuadrados de la variabilidad biológica intraindividual y interindividual, y acá se cambia por 25% y acá por 12.5% para especificaciones óptimas. Estas fórmulas se siguen utilizando y el error analítico lo seguimos calculando con esta fórmula de la constante K que deseamos utilizar, bien sea 1,65 o 2,33. La verdad, se ve que seguimos usando mucho 1,65, está bien, me parece a mí, como para estandarizar. Y bueno, y acá en este documento, pues se encuentra el listado de las magnitudes, empiezan acá por la matriz, suero, orina, SRM como serum, o orina o plasma, indicando la matriz en donde se mide esta magnitud biológica. Están estos datos de variabilidad biológica y están las especificaciones deseables, mínimas y óptimas que se derivan de estos datos de variabilidad biológica, sacando acá esa imprecisión máxima permisible como coeficiente de variación analítico, o el error sistemático o sesgo máximo permisible, también calculado a partir de esta fórmula que nos dan en este artículo y que nos la pone Callum Fraser en su libro. Y dos fórmulas de error total, uno con la constante 1,65 y otro con la constante 1,96. Entonces aquí, pues esto es lo que tenemos nosotros en la literatura. Esto es lo que se nos presenta en la literatura, y lo que queremos compartir con ustedes claramente es, bueno, ¿y esto cómo cambió, cierto? ¿Esto cómo ha cambiado y qué debería yo hacer en este momento? Sigo observando, ¿me cuentan si ya cargo nuevamente la presentación, por favor? Voy a volver a la presentación. Sí, señora. Sí, ok, bueno. Entonces, volviendo a la presentación, que ahora no la encuentro yo aquí, podemos ver que... ups, perdón que me salí aquí. Ya estamos volviendo. Bueno, mientras que vuelve y carga aquí la presentación, quiero consultarles si ustedes qué opinan. ¿Y deberíamos seguir usando las especificaciones analíticas de desempeño de este artículo, que fue publicado en el 2000, hace 23 años? ¿Qué opinan ustedes? Quisiera conocer acá. Tenemos aquí por Teams una opción de encuestas, pero no las sé usar tanto. Pero me encantaría poder determinar qué opinan ustedes. Pero bueno, pero yo puedo ver el chat. Yo puedo ver el chat.
¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos seguir usando? ¿Deberíamos seguir usando estas especificaciones? Bueno, tenemos algunas respuestas. Dicen algunos que parecen un poco amplias, mm, otros dicen que no. Bueno, pues como hemos visto en los webinars anteriores, en donde vemos que obviamente no eran las mismas especificaciones de CLIA en 1988 que las especificaciones del 2022 que fueron publicadas el año pasado y que se van a implementar a partir del 2024. Really Back, también veíamos que Really Back pues ha cambiado, pues el mundo cambia. El principal riesgo acá es que escojamos una especificación que haya sido calculada con sistemas de medición que ya han sido superados y que por eso esas especificaciones de pronto fueran muy amplias y que la realidad es que la variabilidad biológica de estas magnitudes sea muchísimo menor. Yo quiero hacer énfasis aquí en algo y es que tanto CLIA como Really Back son especificaciones analíticas de desempeño que si bien son mandatorias en sus países de origen en Estados Unidos y en Alemania, son obtenidas a partir del estado del arte. Ahí no hubo un estudio de variabilidad biológica que dijera, bueno, vamos a determinar cuál sería la máxima variación que debe tener una magnitud biológica basado en qué tanto varía esa magnitud entre un individuo. Ahí no se tuvo en cuenta eso. Tanto CLIA como Really Back son especificaciones analíticas de desempeño obtenidas a partir del estado del arte. Variabilidad biológica es diferente, no es a partir del estado del arte. Eso tiene unas implicaciones, ¿no? Eso tiene unas implicaciones porque a veces dicen, pero eso no se puede alcanzar por ningún analizador ni por ningún sistema de medición. Eso también es real. Algunos hemos vivido esa situación en el laboratorio que dice, pero por variabilidad biológica me dice que debe ser esto, pero pues es que realmente los analizadores que yo tengo en el mercado, pues no me ofrecen un desempeño que alcance estas especificaciones. Pero pasa por eso, ¿cierto? Porque los APS, las especificaciones analíticas de desempeño, eh, de variabilidad biológica no fueron determinadas por el estado del arte, sino por estos estudios precisamente, que me muestran y me dicen, mire, la variabilidad biológica de la glucosa es esta, interindividual es esta, y basado en eso, ¿qué tanto usted puede adicionarle? ¿Qué tanto usted le va a adicionar variabilidad al resultado del paciente? Y si le agrega más que esto, pues ese resultado ya no es válido, ¿cierto? Porque ya le está agregando tanta variabilidad al resultado del paciente que en lugar de ayudar al seguimiento o al diagnóstico del paciente podría afectar negativamente el resultado del paciente. Entonces, ahora también como vamos a ver al final de este ciclo de webinars, también hay muchas especificaciones analíticas de desempeño por variabilidad biológica que el estado del arte con sobradez puede calcular, con sobradez puede alcanzar, perdón, con sobradez puede alcanzar. Unas no tanto, pero hay muchas que sí. Bueno, entonces, digamos que en esta historia, después del 2014, ya lo que se decide después de Milán, es que se debe establecer una estructura y unos criterios más estrictos para aceptar los resultados.
Ahorita nos vamos a ir a la página de la FLM, me voy a escapar también acá un poquito de la presentación y vamos a ir a la página de la FLM para mirar cómo la FLM ha ido cambiando esos criterios. En este momento, pues existen unos criterios en los que ellos clasifican todos estos estudios, ellos los listan y nos muestran a nosotros, nos muestran una propuesta y nos dicen, miren, estos datos fueron basados en estos artículos, en estas publicaciones, y basados en esas publicaciones, entonces podemos tener esta realidad. Nos dan bastante información, la verdad es que nos dan bastante información. Y lo que tenemos en este momento es que la FLM pues hace una actualización, yo les cuento, diaria. Antes de que la FLM asumiera esta responsabilidad, se actualizaban cada 2 años la base de datos de variabilidad biológica. En este momento hay una comisión de actualización que vamos a ver ahorita que uno ingrese y algunas bases de datos para alguna de estas fue actualizada hoy, 23 de agosto del 2023. Es increíble realmente lo que está aportando la Federación Europea de Medicina y Laboratorio. Entonces, pues acá les quiero contar que en este documento se publicó cuáles son los criterios que se están teniendo en cuenta y que se iban a tomar desde ese momento para aceptar el artículo y aceptar el dato y ser incluidos dentro de la base de datos. Bueno, ahora, también hay una publicación reciente, este es del año pasado, en donde se genera un resumen de lo que son los estudios de variabilidad biológica. Ahorita les voy a compartir un poco este documento para que veamos también el análisis que se ha hecho de estos datos de variabilidad biológica. Ok. También existe ahora otro documento, una lista de chequeo para también valorar la Federación Europea de Medicina y Laboratorio, pues realmente ha trabajado mucho en los criterios, en tener criterios más exigentes para aceptar estos datos. Entonces, bueno, aquí les recuerdo algunas palabras de una publicación que nos dice que en ese momento, en 2014, en Milán, se estableció la necesidad de crear una base de datos más completa, con estudios más exigentemente seleccionados, con mayor potencia estadística, que produjeran una cantidad de valores numéricos que generaran mayor confianza en los resultados. Y pues se creó esa herramienta de ese checklist para poder seleccionar estos artículos. Acá tengo, orgullosamente también tengo una foto, más hacer ¿verdad? Del otro lado, con Federica Braga y Mauro Pantagini, que hacen parte de esta comisión de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, de este grupo de trabajo que actualiza diariamente los artículos y esa base de datos. Ellos crearon una lista de chequeo que se llama VIVAC, que es una lista de chequeo que permite seleccionar y determinar, basados en unos criterios, determinar si ese documento debe ingresar o no a la base de datos, o sencillamente, como ustedes van a ver, sencillamente lo listan y dicen no se incluye estos datos en la base de datos, y nos dicen por qué. Lo tienen ahí como con un código de colores muy bien establecido para que sepamos por qué no está siendo incluido. Ahora, no todo es perfecto, obviamente. La Federación Europea de Medicina del Laboratorio no ha logrado incluir
la cantidad de analitos que se tenían en el 2014 en esa base de datos. La base de datos que se tenía en el 2014 cuando el consenso de Milán alcanzó 358 magnitudes biológicas y en este momento la FLM tiene datos solamente para 143. Bueno, puede ser que en este momento sea un poquito más, 150, pero alrededor de 150 analitos, es decir, que todavía falta mucho para llegar otra vez a los 358 que teníamos. Entonces ahí nos viene la pregunta, y bueno, ¿y qué hago, cierto? Porque como ustedes van a ver, y obviamente aquí viene una invitación clara a que vayan a la página de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, que adicional es gratuita, ¿cierto? Ellos casi que no cobran por nada. Y también no solamente tienen la base de datos de variabilidad biológica, sino muchas otras cosas. Pero claro, hay magnitudes que yo las busco ahí y no hay datos. Entonces, ¿y yo qué hago ahí? Pues una sugerencia es que si definitivamente no está ahí, pues que vaya y busque la base de datos del 2014, no la del 2000, no la del 2000 de la Sociedad Española de Química Clínica, porque yo les cuento que yo personalmente he visto que a veces seguimos utilizando esa base de datos que estaba publicada en algunas páginas y tienen muchos laboratorios tienen esa base de datos del 2000, de esta publicación de la Sociedad Española de Química Clínica del 2000. Hay otra publicación que es del 2014 que incluye 358 magnitudes. Entonces, mi sugerencia es que veamos varias opciones. En el primer webinar de este ciclo, Carolina les mostraba que nosotros en la página web de Quick, tenemos un graficador de especificaciones analíticas de desempeño en donde nosotros también cogemos los datos de variabilidad biológica de la FLM, lo metemos en una base de datos y lo actualizamos con CLIA 2022 y bueno, no hemos hecho la actualización con ReallyBack 2023, la tenemos de ReallyBack 2019, estamos haciendo esa actualización, realmente nosotros la hacemos cada 3 meses esa actualización. Para que el laboratorio pueda ver varias opciones, porque una cosa es por el estado del arte y otra cosa es por variabilidad biológica, pero en términos de variabilidad biológica, la recomendación es vaya primero a la página de la vaya primero a la página de Quick, yo digo, es lo más fácil, vaya primero al graficador de APS de la página de Quick, revise los datos ahí. Si ahí le dice que no hay variabilidad biológica, datos de variabilidad biológica por la FLM, es porque la FLM todavía no ha recibido artículos que permitan generar los resultados, que tengan el rigor estadístico suficiente para generar esos valores. Entonces, en ese caso, pues tocaría irse a la base de datos del 2014 y tomar ese dato. Es una decisión que hay que tomar. Entonces, pues bueno, vamos a continuar acá. Es verdad que hay, en estos estudios, no hay tantos estudios que alcancen una alta puntuación. Como ustedes van a ver, se clasifican como en A, B, C, D, de acuerdo a la estrictez y al rigor del artículo. Algunas quejas que hay de estas publicaciones es que el análisis estadístico no es tan riguroso, que no se ha verificado si la distribución de datos es normal. Y bueno, ya sabemos nosotros que si los datos que nosotros estamos trabajando no tienen una distribución gaussiana, pues aplica otro tipo de estadísticos. Y
Y bueno, se está en ese proceso, ¿cierto? A pesar de que la Federación Europea de Medicina del Laboratorio lleva ya casi 10 años haciendo este análisis, pero ellos pues no son los investigadores, ¿no? Ellos analizan y compilan, ¿cierto? Pero lo que se ve es que todavía hacen falta muchas más investigaciones y muchas más publicaciones para poder alimentar esta base de datos. Ok, entonces vamos a ver en este momento, me voy a salir nuevamente aquí bueno, no me voy a salir, mejor termino acá y ahorita nos vamos a ir a la página de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio. Bueno, entonces acá quisimos hacer como unas gráficas para mostrarles algunas magnitudes que tanto han variado, ¿no? Entonces, algunas no han variado tanto, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, acá tenemos albúmina. Acá tenemos, entonces, el error de medición o la especificación analítica de desempeño, que es la forma en que se conoce ahora ese término, como en algún momento decíamos, hay una cantidad de sinónimos para esto. Antes se llamaban objetivos analíticos, en otra época se le llamó requisitos metrológicos, se le llamó también, bueno, de tantas formas, límites analíticos de desempeño, también se le llamó, pues, error total máximo permisible, todavía se escucha mucho, pero en la literatura actual se habla más de APS, Analytical Performance Specifications, que traducido al español significa especificaciones analíticas de desempeño. Entonces, las APS, acá, comparando lo del artículo del 2000 de la Sociedad Española de Química Clínica y la FLM 2023, consultado en esta semana, pues tenemos esto, ¿cierto? Que para albúmina, así como destaca en este cajoncito de aquí abajo, es como aparece en la página de la FLM, que ahorita vamos a ir a mirar. Cuando yo le doy varios clics, me saca esta tablita y me dice la especificación mínima, deseable y óptima. Me dice cuál es el coeficiente de variación analítico máximo permisible, el sesgo máximo permisible. Como les decía, también me determina cuál es la incertidumbre de la medición máxima permisible. Y también me da el error total máximo permisible. Entonces, en este caso, por ejemplo, 5.2, 3.4 y 1.7 por la FLM. Y acá, entonces la FLM son las barritas amarillas que las estamos viendo acá. Y en verde tenemos lo que estaba publicado en el 2000. Entonces teníamos 5.8 en el 2000, esto es en porcentaje, ¿no? 5.8% versus 5.2% para especificaciones mínimas para albúmina, para especificaciones deseables de 3.9 a 3.4 en porcentaje y para especificaciones óptimas de 1.9 a 1.7. Acá tenemos fosfatas alcalina, 21.7% permanecen. Acá, aquí sí hay una pequeña variación de 11.7 a 14.5 y de 7.2 a 7.2, ¿no? Entonces, aquí en general podríamos ver que nosotros con estos dos analitos no cambia tanto. Acá podemos ver, por ejemplo, amilasa y apoliproteína A1. También, como les decía, así como esta tablita es que sale en la página de la FLM. Y entonces vemos acá, acá tenemos en azulito la especificación de la Sociedad Española de Química Clínica en el 2020 y acá la de la FLM consultado esta semana. Aquí que vemos que para amilasa sí disminuyó de 23.5 a 19.8 para especificaciones mínimas, para especificaciones deseables bajó de 15.7 a 13.2, para especificaciones óptimas de 7.8 a 6.6, aquí sí bajó, y acá para apoliproteína A1 también bajó de 13.6 a 11.3, de 9.1 a 7.6,
y acá para especificaciones óptimas de 4.5 a 3.8. Entonces, pues aquí en este caso sí vemos que hay variación. Por supuesto, no tenemos las gráficas para las 148 magnitudes o 150 magnitudes en este momento, pero sí las tenemos en el graficador APS de Quick, sí las tenemos. Acá entonces tenemos también para apoliproteína B, para AST, también vemos que también para AST han disminuido. Tenemos aquí para, para bilirrubina y para calcio, que también vemos que ha disminuido aquí en forma más significativa, ¿cierto? Para especificaciones mínimas deseables y óptimas, lo que podemos ver es que sí ha disminuido para calcio, vemos que se mantiene muy similar el valor para calcio. Aquí vemos antinocarcino embrionario, también ha bajado, y acá vemos, por ejemplo, para cloro, un poco más estables estas especificaciones. Para colesterol, vemos muy similares esas especificaciones. Para C3, vemos que ha bajado levemente, han bajado esas especificaciones levemente. Para C4 han bajado en forma importante. Para cortisol también han bajado de el 2000, la publicación del 2000 a la publicación, a la base de datos consultada esta semana. Creatinquinasa, vemos que ha variado también, tenemos varias modificaciones. Para glucosa se ve muy estable glucosa. Colesterol también muy estable, los valores. Para inmunoglobulina A se ve una importante variación. Para inmunoglobulina M no tanto. Para lactato deshidrogenasa también se ve una importante variación. Para lipasa se ve una variación muy importante, y para magnesio una variación pues también no tan grande como para lipasa, pero sí se ve que hay variación. Para fosfato inorgánico se ve una ligera variación. Para proteínas totales muy similar, y para colesterol LDL también se ve muy similar. Bueno, pero ¿por qué varían, cierto? Como les decía, la fórmula sigue siendo la misma, ¿cierto? La fórmula que está en la publicación del 2000 de la Sociedad Española de Química Clínica es las mismas fórmulas que puso el doctor Callum Fraser en su publicación del libro en el 2001, y son las mismas fórmulas que está usando en este momento la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Entonces, esos errores de medición, esas especificaciones analíticas de desempeño de esos APS, cambian fundamentalmente porque lo que cambió es el dato de la variabilidad biológica. Porque los estudios son diferentes y porque ahora tenemos una base de datos que está más estrictamente revisada, entonces y también obviamente podría ser un factor no solamente al rigor de los estudios, sino también a que los sistemas analíticos de medición hoy en día son más reproducibles, tienen menos sesgos, y obviamente ese es un factor que va a influir en el dato de la variabilidad biológica. Ok, entonces acá tenemos ya comparado los datos de variabilidad biológica para algunas magnitudes biológicas, no para todas, obviamente, pero sí tenemos acá, por ejemplo, a poliproteína. Entonces tenemos al inicio, o sea, la barrita azul es la variabilidad biológica intraindividual de la Sociedad Española de Química Clínica, publicada en el 2000. La barrita amarilla es la variabilidad biológica interindividual, publicada
en el artículo de la Sociedad Española de Química Clínica. En gris ya es el dato que aparece en la página de la FLM y en verdecito en gris para variabilidad biológica intraindividual y en verdecito el dato para variabilidad biológica interindividual que aparece en la página de la FLM. Entonces, ¿qué observamos? ¿No? Que, por ejemplo, acá bajó el dato de variabilidad biológica intraindividual y también bajó el dato de variabilidad biológica interindividual. Acá, por ejemplo, para la poliproteína B también bajó el dato de variabilidad biológica interindividual. Para ALT también baja en forma importante el dato que se tenía en el 2000 ahora en el 2023 en la página de la FLM, pues baja mucho la variabilidad biológica y pues obviamente eso es lo que influye en la nueva APS, porque como les decía, la fórmula sigue siendo la misma. Entonces, acá vemos, por ejemplo, para bilirrubina hay un cambio importante, la variabilidad biológica interindividual estaba en la publicación del 2000 en 30 y ahora en la FLM en 26.7. En algunos, por ejemplo, como el adenocarcinoma primario, al contrario, subió, en algunos se ha mantenido. Acá tenemos en otros datos, en el colesterol HDL ha aumentado, en el magnesio se ha mantenido, en proteínas totales, por ejemplo, ha tenido una disminución importante, los datos de variabilidad biológica y bueno. Pues esto es lo que teníamos para ustedes en el día de hoy. Vamos a irnos, me voy a escapar de acá y vamos a irnos a la página de la FLM, que quiero compartirles cómo hacer esta búsqueda. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros acá? Que varias cosas, ¿no? Una cosa son las especificaciones analíticas de desempeño tomadas por el estado del arte y otros por variabilidad biológica basado en el comportamiento de esas magnitudes biológicas dentro de los seres humanos. Es decir, que los APS derivados de variabilidad biológica están más relacionados con la utilidad clínica que obviamente el estado del arte, porque el estado del arte es lo que puedo alcanzar, ¿cierto? Eso es lo que me dan los sistemas de medición que tengo en ese momento y los reactivos que tengo en ese momento, eso es lo que me da. Eso podría ser superior a la necesidad, a la utilidad clínica, sí. De hecho, así lo estamos viendo. En algunas magnitudes hemos visto que el estado del arte, los manufacturadores actualmente tienen especificaciones analíticas de desempeño por debajo en algunas magnitudes de variabilidad biológica. Eso es muy bueno, ¿cierto? Porque querría decir que entonces ya estamos con sobradez obteniendo esos desempeños que se requieren para que esos resultados sean clínicamente útiles. Pero también tenemos algunos en que no sucede eso. Y entonces en ese caso dice, pues esto es lo que me indica variabilidad biológica que está relacionado con la utilidad clínica de la medición, pero no puedo encontrar un sistema de medición que me ofrezca eso. Entonces, pues hay que tomar una decisión y hay que tomar la decisión de qué es lo que yo voy a escoger. En mi opinión, primero deberíamos irnos por variabilidad biológica y si puedo tener un estado del arte que supere lo que me pide variabilidad biológica, pues espectacular. Y en general la recomendación es, si voy a determinar una especificación analítica de desempeño por variabilidad biológica, es mejor ir a la Sociedad Española, a la página de la FLM, la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, que es a la que vamos a ir, y yo miro ahí. Si encuentro ahí la magnitud biológica, es preferible tomar de ahí el dato. Si no la encuentro, pues puedo ir a una base de datos anterior y tomarlo de ahí y bueno, y ya compararlo. Me voy a salir de acá y voy a compartir con ustedes la pantalla
Entonces, bueno, estamos acá y esta es la página de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Como les decía, aquí hay pues muchas cosas que obtener y bueno, aquí está pues todo lo que son ellos, quiénes son y hay diferentes publicaciones. Ok, entonces vamos a buscar glucosa en inglés. Entonces, acá glucosa, le digo eh, buscar y él me saca esta tablita acá, en donde todos están viendo glucosa, espero que sí. Entonces, él me saca acá, me dice, por ejemplo, cuál es la mediana de el valor obtenido de la mediana, por ejemplo, para variabilidad biológica, el límite inferior, el límite superior. ¿Cuándo fue actualizado? Por ejemplo, este dato fue actualizado el 21 de julio del 2023. Y acá me saca una lista de los artículos aquí incluidos en el metaanálisis, los que están acá con este fondo verde, me saca aquí la referencia bibliográfica, eh, el dato que el artículo, la investigación reporta de variabilidad biológica interindividual, de variabilidad biológica interindividual, el género, si es femenino, masculino, mixto, la matriz que se utilizó, y yo podría ver también, irme acá y ver pues como más datos del documento. Ahora, también me saca, por ejemplo, aquí unos con este fondo amarillo, me dice, mire, estos es un artículo, ahí se lo dejamos, pero ese no está incluido en la base de datos, o sea, por alguna razón, y que si ya obviamente le damos la vista acá, nos va a decir por qué no lo están incluyendo y nos va a dar acá como la calificación que obtuvo para cada uno de esas lista de chequeos esa lista que se pide para poder entrar y el puntaje que se obtiene y cómo se identifica el artículo. Entonces, yo puedo tener toda la información de la puntuación y si me cumple con el criterio de que sea ingresado en la base de datos o no. Ok, entonces esto ya pues es información más al detalle, pero cuando yo le digo acá, le doy clic en este botón naranja de especificación analítica de desempeño, me saca cuál es el valor de variabilidad biológica intraindividual e interindividual, en este caso para glucosa 5 y 8,1%. Entonces, ese dato de 5 y 8,1% son los valores que corresponden aquí a la mediana. Y ahora, entonces yo le digo calcular y él me va a sacar, pues me saca todo eso, me dice los resultados, me da la fórmula, que es exactamente la misma fórmula que vimos en el artículo del 2000 y en el libro del doctor Fraser, cómo se calcula la impresión. En este caso está para deseables y me dice, ¿cierto? Para especificaciones mínimas y óptimas, cambio este factor de 0,5 por 0,25 y por 0,75 y cómo calculo el sesgo acá, como el 25% de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la variabilidad biológica intra e interindividual. También ahora me determina cuál es la incertidumbre en la medición máxima permisible, maximum allowable measurement uncertainty, me dice cómo se calcula y también la fórmula para calcular el error total. Y acá ya al final me saca acá el cuadrito en donde me resume la impresión máxima permisible, el sesgo máximo permisible, la incertidumbre en la medición máxima permisible y el error total máximo permisible. Entonces, de aquí yo ya lo puedo obtener.
Si aquí no está, ¿cierto? Entonces, la recomendación es siempre buscarlo acá. Como les decíamos nosotros en Quick, actualizamos esto cada 3 meses, cada trimestre, cogemos todo lo que hay publicado en la literatura, venimos y hacemos este ejercicio acá y les presentamos a ustedes el graficador que les muestra no solamente la variabilidad biológica, sino también por la FLM, sino también lo que se publicó en la base de datos anteriores, lo que está por CLIA, por RELIVAC y por el estado del arte por percentiles, que es un tema de los otros, de un webinar siguiente.